buenas noches y bienvenidos a todos los candidatos que están con nosotros. Es la segunda etapa del ciclo de debates entre los candidatos a la presidencia de la República. Importante también, Angélica, amigos, reconocer que es un evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones y con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la Unión Europea, así también como el Instituto Nacional Demócrata, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. Bueno, tenemos muchas formas de conocer detalles en vivo de este debate presidencial, pero queremos contarles que se realiza a través de la señal del Jurado Nacional de Elecciones Media y vía la multiplataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Nos han pedido puntualizar que el debate tiene como finalidad que los ciudadanos contrasten cada una de las propuestas expresadas esta noche, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Bueno, y recordarles también a los candidatos que esta iniciativa se sustenta en compromisos del Pacto Ético Electoral y es resultado del diálogo, además del consenso y los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. Bueno, Angélica, amigos, todos quieren conocer qué candidatos nos acompañan esta noche. Vamos a conocerlos. Lunes 30 de marzo de 2026. Los candidatos de hoy. Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigueiro, Fe en el Perú. Peter Enrique Valderrama Peña, Partido Aprista Peruano. Alex González Castillo, Partido Demócrata Verde. George Patrick Forsyth Somer, Partido Democrático Somos Perú. Luis Fernando Olivera Vega, Partido Frente de la Esperanza 2021. Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza, Partido País para Todos. Johnny Lescano Ancieta, Partido Político Cooperación Popular. Walter Gilmer Chirinos Purizaga, Partido Político PRIN. Alfonso Carlos Espá y Garcés Alvear, Partido Sí Creo. Carlos Ernesto Jaico Carranza, Perú Moderno. Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Alianza Electoral Venceremos. Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, Fuerza y Libertad. Ahora le vamos a dar un pase a un video institucional al que todos los candidatos, sobre todo, tienen que prestarle mucha atención. El debate presidencial es un encuentro para compartir visiones que nos permitan construir el futuro que nuestro país merece. Desde el Jurado Nacional de Elecciones, extendemos una cordial invitación a cada participante para que este diálogo sea un espacio de respeto. Prioricemos las propuestas y el intercambio de ideas, honrando así la confianza de los ciudadanos que nos ven desde cada rincón del Perú. Deseamos que cada intervención sea un reflejo de nuestro compromiso democrático y de la responsabilidad que compartimos con la nación. Que este momento nos sirva para fortalecer nuestra democracia. Ya tuvimos, Angélica, amigos, una primera semana de debates presidenciales, pero si aún algunos se preguntan cómo se determina la ubicación de los debatientes, el uso de la palabra, las ternas de participantes, todo ello obedece a un sorteo realizado el último 23 de febrero en presencia de representantes de las organizaciones políticas, medios de comunicación y ante notario público. Bueno, yo creo que transcurrió unos días, es un momento propicio de recordar la metodología de ese debate y por eso tenemos este video. El Jurado Nacional de Elecciones presenta el debate presidencial 2026. Son 35 candidatos los que tienen la oportunidad de presentar las principales propuestas de sus planes de gobierno y dirigirse directamente a todo el país. Para garantizar un debate ordenado, equitativo y transparente, esta será la metodología. En cada fecha de debate participarán 12 candidatos. Este estará dividido en 4 bloques. Bloque 1. Los candidatos serán organizados en 4 grupos de 3 y expondrán sus propuestas por 1 minuto. El tema será Educación, Innovación y Tecnología,
Luego, cada uno contará con 2 minutos y 30 segundos para comentarios, preguntas y respuestas. Bloque 2. Aquí la ciudadanía será la protagonista. Los 12 candidatos recibirán una pregunta distinta formulada por ciudadanos de diversas regiones del país. Contarán con 1 minuto y 30 segundos para responder. Bloque 3. Empleo, desarrollo y emprendimiento. Aquí se repetirá la dinámica del primer bloque. 1 minuto para su exposición y 2 minutos y 30 segundos para que debatan acerca de lo planteado. Bloque 4. Mensaje final. Cada candidato tendrá 1 minuto para dirigirse al país. Este es un espacio para que el Perú escuche, compare y decida con un voto informado. Jurado Nacional de Elecciones. Ya lo hemos escuchado, es un espacio para escuchar propuestas que planteen los que buscan llegar a la presidencia de la República, pero es importante recordar las reglas de este debate. Precisarles además a los participantes que están aquí con nosotros que es fundamental el derecho a la competencia política, la libertad de expresión, tolerancia política, igualdad, por lo que invocamos nuevamente al respeto de las mismas. Y para el público asistente y candidatos, recordar que están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales del debate. Bueno, abstenerse también de tomar las fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos participantes durante el desarrollo. Como es usual en este tipo de encuentros, no están permitidas manifestaciones políticas de ningún tipo durante el evento. Los aplausos del público no están permitidos. En ese mismo camino, el uso de celulares por parte del público asistente está prohibido. En el caso puntual de los candidatos, deben abstenerse de usar cualquier elemento tecnológico durante la exposición. Solo pueden hacer uso de sus apuntes en papel. Y esa es una regla del debate, pero a la vez una invocación para todos. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no estará permitido. Y obviamente están prohibidos realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo del debate. Se recuerda que según lo acordado con las organizaciones políticas, los moderadores tenemos la facultad de restablecer el orden en caso que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Y claro está, ustedes ya lo saben, cada intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos con el debate. Educación, innovación y tecnología. Y como ya ha visto todo el Perú, en este primer bloque los participantes expondrán por 1 minuto respecto al tema educación, innovación y tecnología. Luego viene el debate entre ellos, pero primero 1 minuto. Invitamos a pasar a los podios correspondientes en esta primera terna a continuación. Claro, y mientras los voy nombrando, pueden acercarse, por favor, para acomodarse en su podio. Está en este primer bloque Peter Enrique Valderrama Peña, del Partido Aprista Peruano, también el candidato Gilmer Chirinos Purizaga, del partido político PRIN, ya está ubicado él, y el candidato Luis Fernando Olivera Vega, del partido Frente Esperanza 2021. Y como ya se explicó, cada candidato cuenta con 1 minuto de exposición, reitero. Luego viene el periodo de debate, la bolsa de minutos. Importante puntualizar porque han transcurrido algunos días, Angélica, pero para retomar el hilo del debate y darle la fluidez que corresponde a la sesión que iniciamos hoy. Ya están nuestros 3 participantes. Vamos a pedirle al primero de ellos, a Enrique Valderrama, su minuto de exposición en este tema. Lo escuchamos. Crecí en un barrio maravilloso. Se llama El Porvenir, en Trujillo. Me crió mis abuelos. Con los vecinos con los que jugábamos de niños, algunos ya no están por la violencia. En ese barrio también, lamentablemente, opera una de las organizaciones delictivas más violentas del país. Mi madre se fue muy temprano a buscar oportunidades fuera del Perú. Yo mismo, que tuve más alternativas, tuve que dejar mucho tiempo la universidad por no tener forma como pagarla. Es por eso
que estoy convencido que la revolución educativa que venimos a defender el día de hoy es la única alternativa para sacar a cientos de miles de jóvenes de las posibilidades de caer en las garras del crimen y darles la posibilidad de materializar su proyecto de vida. Elevaremos el presupuesto de educación del 5,1 al 7,6% en los próximos 5 años. Gracias al candidato del partido aprista. Vamos ahora con Walter Chirinos, del partido político PRIM, por 1 minuto. Lo escuchamos. Peruanos, basta de un sistema educativo que condena a nuestros jóvenes al atraso del desempleo. La educación en el Perú ha sido abandonada por el centralismo y la improvisación. Vamos a dar un giro radical. Educación para producir, no para sobrevivir. Impulsaremos que los colegios e institutos técnicos de alto nivel en todas las regiones, alineados a nuestra industria, al agro, a la minería y a la tecnología. Nuestros jóvenes egresados no saldrán a buscar trabajo, saldrán listos para crearlo. Vamos a cerrar la brecha digital de una vez por todas. Tecnología en las aulas, docentes capacitados y no abandonados. Las universidades serán centros de investigación e innovación tecnológica articulados con empresas y zonas productivas para convertir el conocimiento en riqueza y empleo. Porque la verdad es una sola. Sin educación moderna no hay desarrollo y sin tecnología no hay futuro. Muchas gracias al candidato Walter Chirinos del partido político PRIM. Es el turno de Fernando Olivera del partido Frente de la Esperanza 2021 por 1 minuto. Cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. No lo engaña una japonesa, no lo engaña un mitómano miserable, no lo engaña un ladronzuelo, no lo engaña un charlatán o charlatancito. La educación libera al pueblo. La educación es justicia social, porque iguala al que nada tiene con el que todo lo tiene. Por eso mi gobierno destinará el mayor presupuesto de la historia del Perú al sector educación, y no será menor al 8% del PBI. Protegeremos al niño que está por venir desde el vientre materno. Lo acompañaremos con desayunos y alimentos, almuerzos escolares y con todo lo que sea necesario para cumplir. Su tiempo ha concluido. Vamos a pasar ya, como saben, en la metodología del debate para dar pase al intercambio de ideas y diálogo entre ustedes candidatos. Esta parte está denominada bolsón del tiempo, o bolsón de tiempo, que permite a los propios candidatos administrar su tiempo de participación. Recuerde que tienen que levantar la mano para poderle ceder el uso de la palabra. Para empezar, sí, Pedro. No, simplemente cada candidato contará con 2 minutos 30 segundos de acuerdo a los lineamientos ya entregados a cada organización política. Los candidatos podrán hacer uso máximo de 1 minuto para distribuir así su intervención y al final puedan ir administrando de acuerdo a sus ideas e iniciativas. Levantan la mano, nos hacen una señal, vamos distribuyendo el uso de la palabra, pero recuerden que en total tienen 2 minutos 30 segundos. Va a aparecer en los relojes para cada candidato el tiempo que le va restando para evitar sorpresas. Así que damos inicio a la discusión en un tema tan importante como es educación. Ha habido importantes ideas, Angélica, ya expresadas. ¿Quién quiere continuar? Candidato Valderrama, adelante. Ampliaremos el programa Beca 18 y destinaremos por lo menos 50.000 becas al año. Adicionalmente, impulsaremos la posibilidad de una beca para poder estudiar en las mejores universidades del mundo con cargo a regresar para aportar al Estado y renovarlo y mejorar su calidad. Vamos a duplicar en los próximos 5 años el número de vacantes para las universidades públicas en el país y haremos un gran shock de creación de institutos tecnológicos en el Perú. ¿Quién sigue? más? Sí. Adelante. La educación no comienza en el colegio, comienza en la gestación materna, porque ahí nace el futuro del país. Pero hoy la realidad es dura. Colegios en abandono y maestros mal pagados. Eso se acabó. Vamos a impulsar una verdadera revolución educativa real, mejorando la infraestructura de nuestros colegios en todo el país, con aulas dignas, seguras y con tecnología.
Garantizaremos mejores sueldos para maestros y una jubilación justa para quienes entregaron su vida a la educación. Implementaremos formación laboral desde la secundaria para que nuestros jóvenes salgan con una profesión y oportunidades reales. Recuperaremos el civismo, los valores y el respeto por el ser humano, porque sin principios no hay nación, porque la verdad es clara, un país que no invierte en educación no tiene futuro. Bien, ¿quién vas? Seguimos. Adelante, Siga. candidato Olivera. La infraestructura de los colegios será modernizada en todo el país. Haremos un compromiso para que la currícula escolar incluya idiomas esenciales, además de los nativos quechua, aymara y de la región selvática. El inglés se dará desde la primera formación. Los deportes serán también una materia importantísima para volver a los semilleros de fútbol, de vóley, de atletismo. Y nosotros incluiremos clases de civismo que rescaten los valores milenarios del Perú. Tenemos que incluir la innovación tecnológica y para eso vamos a proporcionar internet gratuita a todos los estudiantes, a los profesores y a las familias. Sabemos cómo hacerlo. Hoy existe la red dorsal. Se ha cumplido Se ha ese cumplido. primer minuto, candidato. Sin duda va a tener oportunidad de retomarlo. Hay ideas importantes, pero probablemente lo que falta en el Perú es una buena gestión y una gestión sin corrupción. En los últimos 5 años, del año 2021, ahora en el sector educación hemos tenido 11 gestiones ministeriales. 10 ministros, por ahí uno repitió, pero 11 gestiones ministeriales en 5 años. ¿Quién quiere hablar sobre esto o seguir profundizando en su programa de gobierno acerca de educación? Adelante, candidato Valderrama. Me dirijo al magisterio en el Perú y les digo y les repito lo que dije la noche anterior. Pagaremos la deuda social del magisterio, pero además reglamentaremos la ley que permite el pago del 30% de preparación de clases en el país. Nuestra revolución educativa va a incluir a los maestros de la patria y a los profesores universitarios, a los cuales les ofrecemos la homologación. Gracias, candidato. Su tiempo ha concluido. Candidato Chirinos, ¿tiene algo que replicar o desea que se le plantee una consulta? Puedo hacer ya mi minuto, Por favor, ¿verdad? siga. Para dirigirme a los jóvenes del Perú, de todas las regiones. La innovación y la tecnología no pueden seguir concentrados en Lima. El talento está en todo el país, pero las oportunidades no. Y eso con el PRIN se termina. Vamos a descentralizar la educación superior con decisión en institutos y universidades para que se concentran o se conviertan en centros de innovación regional, conectados a la realidad productiva de cada territorio. En el norte, tecnología para la agroindustria. En la sierra, innovación para la minería y la ganadería. Y en la selva, desarrollo sostenible y biotecnología. Cada región produciendo conocimiento útil para su propio desarrollo. Crearemos parques tecnológicos regionales, articulados con empresas, zonas francas y mercados internacionales, para que la investigación no se quede en el papel, sino se convierta en empleo, riqueza y sobre todo en oportunidad. Correcto. Continuamos. Siga. Adelante, candidato Olivera. Internet, red dorsal, internet gratuita para todos. Las empresas de telefonía tendrán que cumplir sus contratos para que llegue internet y toda la comunicación a las zonas rurales. Y además estamos ya contactando con los que han descubierto la tecnología en Estados Unidos y lo manejaremos dentro de un contexto de geopolítica. Maestros bien pagados y capacitados y universidades con acceso libre de todo estudiante que aspira a ser profesional, con profesores homologados como manda la ley y la Corte Suprema debe de tener los mismos ingresos que los profesores universitarios. Nosotros vamos a crear una sede de Senati en cada provincia del Perú, porque creemos que la tecnología y la capacidad del Senati tiene que compartirse en todo el Perú, en cada provincia. Candidato Valderrama, 1.7 millones de estudiantes universitarios esperan educación de calidad. ¿Qué compromiso
¿asumiría usted como candidato presidencial con ellos? En principio, quiero manifestar aquí que nosotros vamos a impulsar la construcción de un colegio emblemático adicional por circunscripción, que además vamos a impulsar, potenciar el gran programa exitoso y duplicarlo de los COAR en el país, que vamos además a dar un bono tecnológico para aquellos jóvenes que quieran emprender en materia educativa. Si me permiten plantear también el tema de innovación, que es otro tema que es parte de este debate, de este capítulo. En el Perú solo se invierte el 0.17% del PBI en innovación. Chile invierte el doble, Colombia invierte el 0.25%, es decir, Perú está muy rezagado en innovación que se podría aplicar a las industrias. Veo que ya hay un candidato que quiere tomar la palabra. Adelante. Nuestra revolución tecnológica es viable y responsable. Invertiremos aproximadamente el 1% del PBI anual, es decir, cerca de 10.000 millones de soles, para poder cerrar la brecha digital, modernizar institutos y universidades y crear centros de innovación en todas las regiones. Senati existe en muchas provincias del Perú. Los que hemos estado recorriendo el Perú los conocemos. En 3 años lograremos la conectividad total y equipamiento básico, y en 5 años consolidaremos un sistema nacional de innovación descentralizado. No es gasto, es inversión productiva. Cada sol invertido en tecnología genera empleo, competitividad y desarrollo. Candidato Olivera, usted que ha mencionado la conexión de Internet, solo el 39% de estudiantes de escuelas públicas tienen conexión en Internet. Esos son datos puntuales de UNICEF. ¿Cómo va a lograr usted esto que nos está ofreciendo esta noche? Justamente lo he dicho, con Internet universal para todos los peruanos y gratis, empezando por los más jóvenes, por los estudiantes, por los padres de familia, por los profesores. Y para eso tenemos la red dorsal, que ya tiene 13.500 kilómetros de trazo en todo el país y no se utiliza. Esa es fibra óptica rápida. Y tenemos también, como he dicho, que incorporar... Tiempo cumplido, candidato Olivera. Sus 2 minutos 30 ya terminaron. Quedan todavía el candidato Valderrama, que tiene tiempo sobre este tema. Adelante. Señor Popi Olivera, usted encarna la corrupción en el país. Corrupción, polvo de la corrupción, en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón, Toledo, ante el cual se puso de rodillas, a pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija. Usted, además, no pudo... Candidatos, señor Olivera. Miente. Candidato. Miente como tu hoja señor de ingreso. Valderrama, ¿puede Mentira, guardar? además, Queremos como tu lucha pedirles contra la corrupción. A ambos candidatos les pediría el orden. Señor Valderrama, señor Olivera, les pediría que nos centremos en el tema, evitemos los agravios. Es lo que le estamos pidiendo al candidato Valderrama. Estoy seguro que así lo va a hacer. Hemos venido a escuchar propuestas de país, así que nuevamente le devuelvo el uso del tiempo luego de esta invocación. Recuerden que los agravios se van a ir descontando de su tiempo también, mientras los moderadores hablamos. Adelante. Una nueva justicia en el Perú, como te encanta evocar, no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación. Bueno, ha concluido el tiempo de todos los candidatos. Sí. Hacemos un llamado nuevamente a los candidatos al respeto mutuo y a respetar también las reglas de juego que se han establecido y que han aceptado. Gracias, candidato Olivera. Pueden regresar a su ubicación para continuar y reiterar. Hay compromisos que han asumido todos los candidatos y eso tiene que verse reflejado. Candidato, tiene que regresar a su ubicación. Muchas gracias. Vamos a invitar a la siguiente terna para continuar con la exposición programática. Tanto el candidato Alfonso Carlos Espa y Garcés Alvear, del partido Sí Creo, Johnny Lescano Ancieta, del partido político Cooperación Popular, y el candidato Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza, del partido País para Todos. Continuamos en el tema, Angélica, educación, innovación y tecnología. Innovación y tecnología. Y es importante hablar de innovación porque a través de ella
es cómo muchos emprendimientos de jóvenes y emprendimientos del mundo digital pueden garantizar ingresos y puestos de trabajo, como ya lo viene haciendo para miles de peruanos. A veces la academia o incluso la política está un poco ajena a estos fenómenos, pero es necesario que haya una respuesta también para ellos. Una respuesta que esperan y también conocer propuestas, porque hemos escuchado por lo menos hasta este momento algunos planteamientos que dan la posibilidad o plantean la posibilidad de incrementar la inversión en educación. Y claro que sí, todos queremos más dinero en educación, pero la pregunta es cómo lograrlo. ¿Ya estamos listos? Estamos haciendo algunos ajustes todavía aquí para que los candidatos puedan dirigirse, estar de la mejor forma acomodados en su podio. Siempre Me parece que estamos en un programa en vivo ocurren estos pequeños ajustes que tenemos, pero ya se encuentran en el podio los tres candidatos que hemos convocado: Carlos Spa, Johnny Lescano y Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza. Adelante el primero con el primero de ellos. Te cedo la palabra, Angélica. Un minuto. Buenas noches, soy Carlos Spa, represento al partido Sí Creo, la velita misionera. Nosotros creemos en la libertad del individuo y en la libertad de la familia por sobre encima de la intromisión del Estado. Y en ese sentido creemos en la libertad de las familias para decidir la educación de sus hijos. Asimismo creemos en las organizaciones sociales de base. Y así como hemos dicho que vamos a luchar contra la inseguridad ciudadana de la mano de las rondas campesinas y las rondas periurbanas, así también decimos que vamos a luchar por una educación excelente de la mano de las APAFAS, que son nuestros principales aliados en esta búsqueda de una educación de calidad. Si una familia de escasos recursos decide libremente poner a su niña o a su niño en un colegio particular, lo vamos a reconocer a través de un bono educativo mediante los 7.000 soles que se ahorre el Estado cada vez que una familia pone a su hijo en un colegio particular. Correcto. Vamos ahora con el minuto que le corresponde al candidato Johnny Lescano del Partido Político Cooperación Popular. La educación es un derecho. En el Perú se ha convertido en un negocio. Por eso el Estado tiene que fortalecer y garantizar la educación pública en los colegios y en las universidades. Y además, capacitar al Magisterio Nacional, que está absolutamente abandonado. Pero no solamente esto, he escuchado que se van a construir otros colegios. No se sabe que en el Perú hay 22.000 colegios que están destruidos, colegios públicos en el suelo, y que requieren reconstruirse. Los vamos a reconstruir. Pero aparte de eso, hay que introducir tecnología. Yo voy a comprar un satélite de telecomunicaciones para así, ahí darle internet gratuito a los estudiantes, a los profesores y a las universidades públicas, porque eso es un avance en la educación del Perú. Gracias, candidato Lescano. Es el turno de Carlos Álvarez del partido País para Todos. ¿Podemos hablar de educación de primera calidad cuando los niños de Yabaca estudian en los baños porque las aulas se caen a pedazos? Cuando en el sur del Perú 7 de cada niño sufren de anemia y destruyen su capacidad de aprendizaje y les anulan el futuro. Esa es la educación miserable que nos han dejado los políticos tradicionales, los corruptos, los que le han fallado al país. Conectividad en todas las escuelas rurales, escuelas libres de extorsión, y la educación cívica volverá a ser obligatoria. No más universidades mediocres, donde venga el estudiante como una boleta de pago. Brindaremos beca 18, ningún joven que debe quedarse sin estudiar por falta de recursos. Propongo también secundaria completa con inglés avanzado para todo el país. Y si los colegios se caen a pedazos, vamos con obras por impuestos. La gente necesita colegio de calidad y sobre todo luchar contra la anemia que está destruyendo nuestro país. Basta de privilegios. Propongo también hacer topes en sueldos de diputados y senadores. Basta de abusos en el... Muchas gracias, candidato. Y con esta parte hemos concluido justamente la presentación y es momento del intercambio de ideas. Si me permiten iniciar esta parte con una consulta, porque los he escuchado a ustedes hablar respecto a la infraestructura, al Internet también hace algunos momentos, pero siempre se habla de invertir en infraestructura, pero uno de los grandes problemas es la capacitación docente. Entonces les planteo a ustedes qué han pensado para mejorar la calidad, la gestión y el liderazgo en las escuelas. Candidato Spa. Nosotros creemos en la meritocracia
Y la meritocracia no solamente significa sancionar o castigar, la meritocracia significa reconocer, premiar. La diferencia entre una escuela pública buena y una escuela pública mala es el director y sus maestros. Y al final de cada año nosotros vamos a reconocer, si Dios mediante llegamos al gobierno, a los mejores maestros y a los mejores directores, no solo pública y moralmente, sino económicamente. Y así también vamos a reconocer a los padres de familia a través de estos bonos educativos. Y cuando algún congresista pretenda decir que queremos privatizar la educación, le preguntaremos a esos congresistas, especialmente a los izquierdistas, ¿cuántos de ellos tienen a sus hijos en la escuela pública? ¿Cuántos de ellos tienen seguro médico en el MINSA o en el Salud? Y al revés, ¿cuántos de ellos tienen a sus hijos en los colegios particulares? ¿Y cuántos de ellos tienen su seguro privado? ¿Y por qué le niegan al pueblo esa posibilidad? Bien, continuemos dando fluidez. ¿Alguien recoge el guante? ¿Quiere responder? Levanta la mano. Adelante, Carlos Álvarez. Bueno, en ese caso no solamente pasa por capacitar más a los maestros, tener mejores sueldos, mejores ingresos y que sean más competitivos. Pero sobre todo es triplicar Beca 18. ¿Y dónde salen esos fondos? Para todos los jóvenes del Perú. No solamente los jóvenes en extrema pobreza, también de clase media. De los 1.500 millones de soles que pagan de impuestos las universidades que no están exoneradas. Ese es nuestro compromiso. Otra cosa más que para tocar. ¿Ustedes sabían quién, hablando de innovación, quiénes le fabrican los vidrios, las lunas a los autos Tesla? Oiga, de Elon Musk, Francia, Alemania, no, aquí nomás, en el Callao. Ese es un orgullo para el Perú, innovación y tecnología. Así que cuando sea presidente, levantaré el teléfono y de don Elon Musk, ponga usted con conectividad a todo el país. ¿Candidato Abescano? Sí, mire, todos están diciendo que van a conseguir la calidad educativa con más becas, que van a hacer esto, van a hacer el otro, pero no le dicen nada a este Congreso corrupto, que en la ley de presupuesto de este año ha bajado los recursos económicos para Beca 18 de casi 800 millones a 50 millones. Y le han quitado la posibilidad de educarse a 20.000 jóvenes. Y nadie reclama. Todos dicen que vamos a aumentar más y una serie de argumentaciones sin sustento. Nosotros tenemos que reponer ese presupuesto para no perjudicar a los jóvenes. Algo más, la SUNEDA corrupta en manos de un partido desacreditado, de un señor que se utiliza los recursos de la universidad para hacer política. ¿Su tiempo ha concluido? Sí. Correcto. ¿Alguien desea continuar? Bueno, entonces, Ahí está, a ver, Carlos. Vamos a alinear la oferta educativa con la demanda laboral. Y algo más, no solamente la lucha contra la anemia, ya tenemos una enfermera obligatoriamente en una escuela, un psicólogo en cada colegio. La salud mental está destruyendo a nuestra juventud y a nuestros adolescentes. Y no le den comida basura en Caleguarma a los niños, hay que proteger a las guaguas, a los guambrillos y a los churres. continuamos, candidato Spa. No vamos a permitir que el pacto infame del Congreso de la República, de los cuales forman parte muchas personas, termine con el programa de Beca 18. Vamos a fortalecer el programa de Beca 18 y vamos a relanzar un programa de Beca 18 especial para incentivar el servicio militar voluntario. Vamos a darle Beca 18 a los voluntarios que quieran también servir a la patria. Y de la misma manera vamos a eliminar a la SUNEDU, que ha sido capturado por oscuros intereses que son los que manejan el Congreso de la República. Candidato Lescano. Sí, mire, en nuestro país impera el crimen, el delito, la impunidad. Eso maneja el gobierno y el Congreso y a muchas instituciones y a muchos candidatos, ¿no? Y por eso no se hace nada. No tenemos nada para los discapacitados, no se ha hecho ningún censo, no se repara a las víctimas del terrorismo. Los derechos ya no sirven de nada y finalmente a las estudiantes de enfermería no se les paga por el servicio de internado rural e internado clínico. Es decir, los derechos en educación y salud no sirven de nada, solamente se está viendo la corrupción que está en manos de mafiosos y corruptos y nadie de estos candidatos dice una sola palabra. Gracias, candidato. Carlos Álvarez, porque vi también a Carlos Spa sonriente, no sé si quiere replicar
a Lescano, pero en todo caso, quien desee tomar la Bueno, palabra. no sé, creo que el humorista soy yo, Adelante. pero todos corrimos igual. Bueno. Bueno, no, me siento aludido. No, tranquilo, señor Lescano. Lo que sí recuerdo es que yo fui a la comunidad Cantate Ururi en Puno, cuando no llegaba la señal de prendo en casa porque no hay conectividad. En Puno, Cantate Ururi. También viajé a la comunidad Ancaca, allá en el Araqueri, en Puno, cuando los niños iban congelados al colegio y fuimos a apoyarlos con todo cariño, con todo corazón. Esa es nuestra diferencia, señor Lescano. Usted está preocupado en los niños del Congreso y yo en los niños de Puno. Y si me permiten, ya que el señor Lescano tocó el tema de SUNEDU, ¿cuál cree, en todo caso, que sea el futuro? ¿Cuál es su planteamiento respecto a esta instancia? Ok, primero entonces Espa, Carlos luego Espa. Lescano. Muy Si bien, es así. nosotros estamos planteando la certificación voluntaria. Vamos a eliminar la SUNEDU y vamos a promover que instituciones internacionales de gran prestigio puedan certificar a las universidades que así lo deseen hacer, y las mejores universidades del Perú, tanto las universidades públicas como privadas. También promoveremos la creación de consorcios y que sean esas universidades las que puedan certificar voluntariamente. Y aquellas universidades Bamba que no deseen certificarse no tendrán la capacidad de presentar a todos aquellos estudiantes que presentan a través de sus conexiones con los congresistas y con sus asesores en el Congreso de la República para que consigan chamba en el Congreso, que se ha convertido en una agencia de empleos. ¿Candidato Lescano? Sí, yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el sobón de ese dictador. Candidato, le hacemos Y una tampoco invocación voy a al permitir respeto. que un Candidato. lector de noticias venga a poner en tela de juicio mi Candidato trabajo en el Lescano. Congreso, que ha sido digno. Yo no estoy insultando a nadie, señorita. Estoy diciendo las cosas como son. Aquí la corrupción Candidato está Lescano, si me permite un con varios momento, candidatos. tenemos que ceñirnos a un tema que es educación, innovación y tecnología. Por favor, guardemos la compostura y planteemos las propuestas con respeto, que la ciudadanía lo está escuchando. Falsos y difamatorios de estos dos individuos. Bueno, su tiempo ha concluido, ha desperdiciado la oportunidad de hablar de los temas de... Correcto. ¿Vamos con el candidato? ¿Seguimos? Bueno, Hay tiempo, tenemos Les Carlos Álvaro, recordamos, 54 segundos, Angélica, y Carlos Espa, 18 segundos. ¿Quién quiere intervenir? Por alusión, señor Álvarez. Bueno, la ciencia y la innovación tecnológica obviamente es un asunto de Estado, ¿no? Miren lo que pasó en el gasoducto del sur, voló y nos quedamos sin seguridad energética. Igual en la pandemia fuimos incapaces de producir vacunas, pruebas, igual manera con lo de Ucrania, nos quedamos sin fertilizantes. Es muy importante la innovación tecnológica. Bueno, en todo caso, lamento que el señor Lescano siga cayendo en la bajeza, ¿no? Sin embargo, usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque usted pidió un puesto para ministro de producción, y sí, fue nombrado. Eso sí, usted fue. Claro. Bueno, no hay ningún video. Les Bueno. pedimos que no sobrepongan palabras porque en realidad no nos entendemos, no nos escuchamos. Sigan, por favor, pero ya Vamos. habrá tiempo para que sigan dialogando en determinado instante, pero continúe. Vamos a fundar concluya. 24 Senatis para promover el desarrollo productivo del Perú. Los colegios COAR, lograr el nivel del colegio mayor. Y algo también importante, no voten por ellos, voten por mí. candidato Espa, le quedan 18 segundos. Señor Lescano, lo veo usted un poquito nervioso, desesperado. 25 años en el Congreso de la República es tiempo bastante, ya llegó el momento de la jubilación, y si no desea usted jubilarse, bueno, llegó el momento de trabajar realmente. Usted ha ganado 2,5 millones de soles en el Congreso de la República, y ya es hora que empiece a trabajar realmente. Tiempo cumplido, señores. Gracias, candidatos. Les agradecemos y les pedimos que vuelvan a sus asientos. Tenemos Gracias. que escuchar a la siguiente terna. Bueno, está con nosotros ya listo para tomar su ubicación en el podium y presentarnos a todos, el país los está escuchando, sus propuestas en los temas que son los propuestos para este primer bloque. Les recordamos, educación, tecnología e innovación. No hemos escuchado mucho acerca de esta propuesta, pero bueno, vamos con la siguiente terna. Vamos a darle el paso al candidato Ronald Darwin Atencio Sotomayor de la Alianza Electoral Venceremos. Carlos Ernesto Jaico Carranza, de Perú Moderno, y Álvaro Gonzalo Paz de la Barra, de Fe en el Perú. Ellos ya
presentaron una propuesta inicial de 1 minuto, ahora ingresamos a la bolsa de minutos para que ellos mismos administren sus 2 minutos 30 con las iniciativas, con los puntos de su plan de gobierno que no alcanzaron a explicar en este minuto, que sin duda para muchos es insuficiente. El país los está escuchando y ahora tienen cada uno 2 minutos 30 para ampliar esa perspectiva con propuestas para los jóvenes, incluso los no tan jóvenes. Permítanme una pregunta que de pronto puede servir de insumo. En el Perú, primero el minuto, claro que sí. Primero el minuto, después la bolsa. Adelante con el minuto, que tengo una preguntita. Yo me había emocionado, me estaba llevando por la pregunta. Pero vamos Sí. a darle pase al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos para su primer minuto. Amado pueblo peruano, vivimos en un país de desigualdades. Los ricos se llevan tu trabajo, se llevan tu esfuerzo. El 80% de la fortuna del Perú la tiene un puñado de avaros. Nosotros tenemos que darle clase a esa vieja clase política que se dedica a hacer payasadas y a discutir sobre lo que no es importante para ustedes. Basta de esos fariseos. Esas desigualdades que señalo hace que 27.000 millones existen exoneraciones tributarias, 75.000 millones se lleva la gran minería. Vamos a aplicar impuestos a las grandes riquezas y a las grandes fortunas, porque para educación, innovación, se requiere dinero, señores. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Nosotros sabemos de dónde. Vamos a hacer un país con redistribución de las riquezas, no al paraíso tributario. Gracias, candidato. Vamos ahora con Carlos Jaico de Perú Moderno para su exposición por 1 minuto. Hermanos y hermanas, por los 8 millones de peruanos que no terminaron la secundaria y que ahora deben vivir con un empleo precario, por esos 7 de cada 10 estudiantes que no comprende lo que lee, por esos 80% de estudiantes que tienen dificultades en matemáticas, por ese 11% de jóvenes que no logran encontrar trabajo, por esos colegios que colapsan sobre nuestros niños, por esos maestros rurales que dan la vida para llegar a sus colegios, por esos maestros que siguen esperando remuneración justa y capacitación. Por todos ellos debemos declarar a la educación como prioridad nacional. Por lo tanto, le proponemos al Perú llevarlo a un 8% del Producto Bruto Interno, que es lo que se necesita para salir adelante, porque el Perú requiere una educación de calidad y una educación que nos lleve en este siglo XXI al desarrollo. Somos Perú Moderno, el partido del puente al desarrollo. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Álvaro Paz de la Barra por 1 minuto. Fe en el Perú. Pueblo peruano, compatriotas, estamos en pleno siglo XXI y es el siglo justamente del emprendimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del talento humano, del capital humano justamente. Pero escuchando al señor Álvarez me da humor, estupor, indignación, porque se está quejando de la educación justamente, de la que somos herencia de ese fujimontesinismo. Pero acá venimos a plantear justamente algo que están planteando muy bien ustedes, que es la revolución educativa en el Perú. Y esa revolución educativa en el Perú tiene que trascender más allá del centralismo. Es por eso que nosotros con voluntad política sabemos el qué, el para qué, el por qué y el cómo hacer las cosas. Así que desde Fe en el Perú nos comprometemos a que, en la línea de Salazar Bondi, el conocimiento nos liberará. Muchas gracias. Gracias, candidato. Bueno, a los tres, como el grupo anterior, daremos inicio ya al paso a las ideas y propuestas para empezar a escucharlos. Y les planteo una pregunta abierta para los tres. ¿Cuál debería ser la agenda para el país para los próximos 5 años en educación? ¿Cómo generar un cambio y liderazgo educativo? Alzando la mano, ¿nos dice quién desea empezar? Vamos, candidato, adelante. Para eliminar el desempleo juvenil de 11%, debemos conectar la educación con el empleo. Por eso implementaremos la formación técnica en la cual todos nuestros jóvenes del 3º al 5º de secundaria puedan ya tener esa formación necesaria para que así, una vez terminada la escuela secundaria, puedan tener su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica a través de los CENATIS, que triplicaremos en número a nivel nacional. Eso es importante porque este tipo de formaciones les permite a todos nuestros jóvenes ya
insertarse en el circuito económico a través del trabajo y ganarse la vida honradamente. Candidato Atencio. No hay cambio educativo sin recursos, no hay cambio educativo sin dinero. Y la pregunta que nos debemos hacer todos los peruanos es, ¿de dónde van a sacar todo lo que están prometiendo? ¿De dónde van a sacar todas las ofertas populistas que están haciendo? Nosotros sí tenemos la solución. Nosotros sabemos de dónde vamos a cobrar los impuestos. Nosotros sabemos que vamos a cobrar los impuestos a los ricos, a las grandes mineras, a las grandes agroexportadoras, a los grandes empresarios, que lo único que están buscando es enriquecerse con los dineros de todos los peruanos. Por eso que este sistema neoliberal está destruyendo la educación pública, está destruyendo las universidades públicas. Vamos a hacer que las universidades públicas y la educación pública en general sea el cambio educativo que la patria necesita. ¿Candidato? ¿No desea continuar? ¿Alguno desea continuar? Planteamos una pregunta, porque creo que no se ha hablado mucho de innovación y hay un detalle que quizás ustedes no lo sabían, pero el 55% de los maestros peruanos no tiene competencias digitales. Ahora que hemos escuchado hablar bastante de Internet, pero no tiene las competencias para enseñar con tecnología. ¿Qué programa de formación digital docente propone? ¿Alguno desea responder? ¿Ninguno? ¿Qué más ¿Alguna candidatos? propuesta? Si no, tienen un plan de gobierno que han publicado, el Perú los está viendo, y en el plan de gobierno que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones, todos tienen diversas iniciativas y propuestas que queremos conocer. El señor Atencio levantó antes, candidato Jaico. Bueno, veo que se callan porque parecería ser que no tienen nada en la cabeza y menos en su plan de gobierno. Pero lo que nosotros decimos, que para innovación no se innova con la barriga vacía, no se innova con sueldos precarios, no se innova con salarios miserables. El 8 millones de peruanos no ha terminado el colegio. Nosotros necesitamos primero darle salud, darle educación a todos los peruanos, pero con los recursos que nosotros ya sabemos de dónde sacar. Gracias. ¿Candidato Jaico? Jaico había levantado primero. Sí. Sí. Importante acá es reformar el Consejo Nacional de Tecnología e Innovación, CONCITEC, y elevarla al nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es necesario que lleguemos ya a esa etapa porque aquí en el Perú no se está invirtiendo lo suficiente en ciencia y tecnología, lo hemos visto, 0.18% no es absolutamente nada para sacar nuestro país hacia adelante. Y eso nos está condenando a la pobreza eterna. Debemos cambiar esos temas y sabemos de dónde sacar el dinero. En primer lugar, de la corrupción, de la rapiña, de todos aquellos que han utilizado el poder para llenarse los bolsillos. Es ahí donde debemos empezar, y sobre todo este Congreso que ha abusado de sus poderes para darse todos esos bonos y gratificaciones que en el fondo no condicen nada con respecto al trabajo que ellos deben tener por el país. Candidato a Plaza de la Barra. Por alusión. Continúe. La izquierda es lo que es la izquierda, lamentablemente. La izquierda nos ha llevado justamente a este momento, así como también la derecha. Derecha e izquierda es lo mismo. Y yo acá le digo, y lo increpo a este señor que era parte del gabinete de la sombra, del cual yo nunca me callé, porque yo me declaré en insurgencia civil, siendo autoridad y siendo presidente de los alcaldes del Perú, contra su presidente. ¿Quién desea responder? ¿Va a continuar, candidato? Bueno, dos de ustedes mencionaron un tema con el que precisamente, Angélica, me aceleré, restándoles el minuto inicial, que felizmente lo hemos podido restablecer. Y es lo siguiente: 8 millones de peruanos mayores de 15 años no ha terminado la secundaria. Y eso puede ser una condena en el ámbito profesional. Les limita las capacidades para acceder a mejor educación, a mejores empleos. Y resta competitividad a trabajadores que lamentablemente en esos 8 millones no han terminado la secundaria. Ustedes lo han mencionado como cifra. ¿Hay alguna medida concreta para ellos? ¿En qué plazo? ¿Cómo se denominaría? Candidato Jaico. En primer lugar, debemos decirle a nuestros jóvenes que no pierdan la fe en la educación. Pero eso pasa, en primer lugar, por la capacitación de nuestros maestros.
Para ellos tenemos los centros regionales de pedagogía, donde ellos durante 2 años podrán formarse en lo que es pedagogía y la transmisión del conocimiento y el curso que ellos impartirán precisamente en aula. Para ellos debemos darle todo el apoyo, porque si elevamos el nivel de nuestros maestros, elevamos también el nivel de nuestros alumnos. Candidato Atencio. 8 millones de personas que no han terminado la secundaria es lo que quiere el neoliberalismo. Esa es la mano de obra barata que ellos desean. Esa es la mano de obra de hambre precaria que ellos anhelan. Por eso es que la revolución educativa pasa por cobrar esos impuestos que no paga la gran empresa, pasa por cobrar a la gran minería, pasa por cobrar a las grandes fortunas y al gran patrimonio. Haremos la revolución educativa. ¿Quién sigue? Adelante, candidato Paz de la Barra. Usted tiene 1 minuto 57, el resto de sus contendores tiene menos, alrededor de medio minuto. ¿No tiene alguna iniciativa que pueda usted compartir? Estrategia, así que yo puedo usar mi tiempo. Sí, usted puede, efectivamente, pero nosotros como moderadores debemos invitarlo a que participe de la dinámica del debate. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Programa. Desde los 18 hasta los 45 años, el Estado, como socio estratégico, va a dar un bono de hasta 50.000 soles en temas de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a darle el acompañamiento técnico, justamente ¿para qué? Para que el Perú despegue, tenga desarrollo y tenga progreso. Eso es importantísimo. Vamos a dar un promedio de máximo 50.000 soles entre jóvenes de 18 a 45 años. En el caso que advirtamos así claramente que es un proyecto que, francamente, podemos co-crear con el Estado, obviamente vamos a inyectarle más. Eso es importantísimo. El desempleo. Tiene que haber una compensación en cuanto al desempleo durante 6 meses. 1.500 soles a los desempleados hasta que el Estado te pueda dar ese acompañamiento para que puedas reinsertarte en el mercado laboral o ser el nuevo emprendedor. Eso es importantísimo. Vamos a crear incubadoras. Su tiempo. Primer minuto se le ha cambiado. Sí. He escuchado hablar de propuestas, pero hay un planteamiento que me gustaría saber si ustedes saben, que por ejemplo el 97% de colegios no tienen psicólogos, a pesar que es obligatorio en los colegios según la ley. El 97%. ¿En su plan de gobierno tienen alguna propuesta para evitar esto? Candidato Jaico. Lo importante en la salud mental es precisamente que acerquemos los psicólogos a nuestros alumnos. Y eso es lo principal que tenemos en nuestro plan de gobierno, un psicólogo por colegio para que les dé atención inmediata en todos los problemas que ellos puedan tener. Pero más importante también es hacer que ese 30% de mujeres en el Perú que no han optado por carreras de ingeniería pueda avanzar hacia tener pues justamente un grupo de mujeres especializadas. Se cumplió su tiempo, candidato. Atención, me parece que también quería responder esa pregunta porque no hemos escuchado el cómo lograr que los psicólogos lleguen a estar en todos los colegios a nivel nacional. A ti me dirijo, padre, madre de familia, joven peruano. Ya no pagarás más por el ingreso a los institutos ni a las universidades. Tenemos que duplicar también el número de ingresos a los centros de estudio. Tenemos que hacer que la educación sea para todos los peruanos de a pie, porque un psicólogo es importante, pero no soluciona los problemas del país, porque ¿de qué psicología podemos hablar si es que vienen de familias difíciles y disfuncionales? Vamos a dar seguridad a las familias y educación a todos. Tiempo cumplido. Señor Paz de la Barra. Sí, en la línea de ese bono de más casi 50.000 soles, en ciencia, tecnología e innovación, es no reembolsable. Y lo van a pagar con servicio comunitario, Es importante también en la ciencia, tecnología e innovación, que hasta ahora no escucho, crear en los gobiernos subnacionales, es importantísimo, los centros o los laboratorios de innovación y además los centros de incubadora de proyectos, que es fundamental. Eso es fundamental. Y eso implica justamente descentralizar, desconcentrar la educación, que está justamente centralizada y concentrada en Lima, hacia las regiones. Gran sistema masivo de becas. Y además, el ingreso libre a todas las universidades públicas. Gracias, candidato Paz de la Barra. Con esta intervención hemos
cerrado este momento de Bolsa de Minutos. Agradecemos la participación de los 3 candidatos y seguimos ahora con la cuarta y última terna de este primer bloque, para lo que vamos a invitar a los siguientes candidatos. Mientras se van ubicando en sus respectivos podium, los vamos nombrando a cada uno de ellos. El candidato George Patrick Forsyth Summer, del Partido Democrático Somos Perú. También el candidato Alex González Castillo, del Partido Demócrata Verde. Y a la candidata Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, de Fuerza y Libertad. Y con eso ya concluiríamos este primer bloque con esta cuarta terna. Y es importante recalcar el minuto, ahora sí no lo paso de largo, el minuto de presentación inicial de cada candidato. Y es importante también recalcar que hay muchos temas de no solamente el tema educativo en sí, sino de innovación, que se nos están quedando en el tintero. Estamos escuchando varias iniciativas, quizás falte, más adelante en la Bolsa de Minutos escucharemos los datos, cómo financiar, de dónde sacar el dinero para cada una de estas iniciativas que suenan interesantes. Pero vamos a iniciar entonces ya con nuestros primeros mensajes. Sí, por un minuto empezamos entonces con George Forsyth de Somos Perú. Me han oído decir que quiero ser el presidente que lleve al Perú al siglo XXI. Tenemos que modernizar el Perú para no quedarnos atrás. Y la educación está totalmente obsoleta. Urge actualizarla y preocuparnos por los 28.000 colegios que hoy se caen a pedazos. Así es, son 28.000 colegios. He escuchado a distintos candidatos que dicen que van a reconstruir los colegios, el 100%, simplemente tronando los dedos. Yo soy la nueva generación y no vengo a meterles cuento. Lo que yo sí les prometo es que voy a arreglar al menos 10.000 colegios en el peor estado. Y lo que también vengo a prometerles es que voy a conectar el 100% de los colegios con Internet. Porque hoy el Internet es un derecho y la tecnología para eso ya existe. Se llama Starlink. Gracias, candidato. Quedan unos segunditos, pero vamos a pasar con el siguiente, Pedro. Así es, un minuto, en este caso vamos con Alex González del Partido Demócrata Verde. Buenas noches. Otra vez más la vieja clase política ofrece una lluvia de millones, magia, ofertas que ni ellos mismos creen. Hay un niño de 7 años que está parapléjico en un pueblo joven de Trujillo. Su madre no lo puede llevar al colegio porque a su padre lo asesinaron a balazos. Lo primero que quiero decirles a todos los peruanos: hay que enfrentar la delincuencia de los sicarios y los extorsionadores que amenazan a las APAFAS, que han tomado parte del país, que nos llevan inexorablemente a convertirnos en otro Sinaloa. Y otra vez la vieja clase política tradicional prometiéndonos lo que no van a cumplir. Una sola propuesta, mano firme contra la delincuencia para traer la paz y luego educar. Gracias. Vamos ahora con la candidata Fiorella Molinelli. Soy Fiorella Molinelli y al igual que tú me cansé de la indiferencia, la improvisación, la incapacidad y ahora el show. No podemos normalizar que las escuelas se caigan a pedazos, que los alumnos vivan en situaciones indignas y que los maestros estén olvidados por el Estado. Para eso, reitero, hay que sacar a las mafias del poder, esas que nos quitaron al mejor ministro de Educación hoy en el Banco Mundial, esas que debilitaron a la SUNEDU para licenciar a sus empresas y convertir a la educación en un negocio, haciendo las lavanderías y extorsionando a sus alumnos. Vamos a construir escuelas del futuro, duplicar la oferta laboral en las universidades públicas y vamos a crear institutos de clase mundial conectados a la oferta laboral. Gracias, candidata. Su tiempo ha concluido y vamos a iniciar el intercambio de ideas y propuestas. ¿Quién desea empezar? ¿Con mano alzada? Candidato Forsyth. Muy bien. Como le dije, llevaré Internet a todos los colegios, pero ¿de qué sirve el Internet si no tenemos la tecnología para desarrollarla o trabajarla?
Por eso es que con el programa de 1000 laptops voy a llevar al menos durante toda la gestión 2.5 millones de computadoras a los colegios para que los niños puedan estudiar. Y ahora que ya tenemos internet, vamos a arreglar los colegios, tenemos la tecnología a través de las computadoras. ¿De qué sirve todo esto si los niños tienen anemia? Por eso es que con un programa Más Juntos vamos a llevar recursos directamente a las familias, con el compromiso de que las madres y los padres se preocupen de los jóvenes que no tengan desnutrición, no tengan anemia y no haya deserción escolar. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la palabra? ¿Candidata Molinelli? ¿Candidato González? Bueno, ya que no se animan, voy a plantear una consulta, porque estoy segura que han evaluado o han revisado la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. 7 de cada 10 niños peruanos de cuarto de primaria no comprenden lo que leen. ¿Qué podrían hacer al respecto? Permítame, ese es un indicador de la prueba PISA, que pone a la educación del Perú en uno de los últimos lugares. Pero es que hay que hablar las cosas por su nombre. La clase política tradicional, el Estado traicionó la educación pública. Vengo de una escuela de paredes de estera y sentado en un ladrillo. Conozco, como los millones de peruanos que esta noche me están viendo y a mis colegas candidatos, que la educación no les llega a todo, les llega a una élite, les llega a sectores privilegiados. El Perú del Ande, el Perú de la Amazonía sabe perfectamente que el 48% de aulas no tienen agua y desagüe, que tenemos un retraso del siglo pasado en innovación y tecnología y en otros países la inteligencia... Tiempo, candidato. Vamos a pasar con la candidata Molinelli. Escuelas del futuro, cerebros globales, primer grado, inglés obligatorio. Quinto grado, inteligencia artificial, programación. Secundaria, educación financiera y emprendimiento. Docentes de élite, profesores bien pagados, no menos de 6.000 soles. Pero eso sí, con capacitación y meritocracia. También vamos a honrar la deuda social a los maestros. Tenemos que hacer un shock de infraestructura. Cerraremos la brecha de infraestructura en 30% en los próximos 5 años. Becas por impuestos, no solamente beca 18. ¿Para qué? Para generar 80.000 becas y que nadie te robe tus sueños con un fondo de estabilización intangible con ley. Vamos a reducir el 40% de la brecha urbano-rural en lectura y matemáticas. Y vamos a reducir la deserción escolar del 13.2% al 7%. Tiempo por el momento, candidata Molinelli. Quiero también traer otro tema dentro del gran tema de la educación, sobre la educación superior. En el Perú tenemos una realidad difícil, que 50% de egresados universitarios trabaja en empleos que no requieren estudios superiores. Es decir, pese a contar con un título universitario, están subempleados y obteniendo ingresos muy por debajo de aquello para lo que se prepararon. Pero es también porque hay una desconexión entre las carreras que hoy tienen más demanda, aquellas que representan una mejora económica más ostensible, no hay información. ¿Qué harían ustedes para revertir esta situación y nuestros jóvenes que van a egresar de una universidad o un instituto en los próximos años no se sientan frustrados? ¿Quién quisiera empezar? Señor González. En el proyecto del Partido Demócrata Verde hemos desarrollado toda una estrategia para enfrentar la demanda de oportunidades laborales para los jóvenes. Más explicado está en mi QR al detalle por el poco tiempo que hay acá. Pero decirles que queremos plantear una revolución educativa, acceso a la tecnología. No habrá colegio en los próximos 5 años en el que no hagamos llegar el Internet. No habrá colegio en los próximos 5 años en el que no formaremos estudiantes de secundaria que al tercer año inicien su formación técnica para que lleven el quinto de secundaria bajo el hombro, un título técnico para ganarse la vida, para continuar sus estudios superiores y profesionales. Es una propuesta verde. Candidato Forsyth. Muy bien. Evidentemente el Ministerio de Trabajo no conversa con el Ministerio de Educación
y hoy no proponen las carreras que tienen demanda y son las que hoy van a tener demanda también en el futuro. Por eso hablé mucho de llevar al Perú al siglo XXI con una digitalización total del Estado, pero hay que ser bien sinvergüenza de estos congresos para eliminar la cantidad de beca 18, que era la única esperanza de tantos jóvenes de salir adelante. Pero sí hay plata, ¿verdad?, para hacer la otra Cámara de Senadores para que esos congresistas sigan engordándose la barriga nomás. Por eso es que nosotros vamos a aumentar la beca de 18 a los 20.000 y 50.000 becas en cuanto a tecnología. Y haremos que la SUNEDO sea independiente, tipo el BCR, con meritocracia, porque es un sistema que ha funcionado. Y no voy a permitir que el Congreso vuelva a meter las manos en la educación como lo hizo Keiko cuando censuró al ministro Jaime Savera, que es un excelente profesional peruano. Gracias, candidato. ¿Alguien desea responder? Trabajar por una revolución educativa para el trabajo, carreras tecnológicas cortas y prácticas, con educación técnica de alto nivel. Vamos a fortalecer el SENATI, el TECSUP y crear más institutos tecnológicos de calidad. Vamos a trabajar con una formación dual, empresa más estudio, modelo tipo Alemania y empresas que participan en la formación. Vamos a impulsar las startups, atracción de inversión tecnológica, zonas tecnológicas especiales y dar incentivo a las empresas globales. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién levanta la mano, candidatos? El tema que nos reúne es un tema amplísimo. Millones de jóvenes y sus padres nos están viendo esta noche con mucho interés. Candidato Forsyth. Sí, claro que sí. Bueno, el Estado tiene el deber de acreditar con un certificado profesional los conocimientos y habilidades emprendidas, digamos, adquiridas por nuestros soldados durante su servicio militar, como es gestión de riesgo, logística y maquinaria pesada. Y lo mismo tenemos que homologar con el Ministerio de Educación, lo aprendido por el Cuerpo de Bomberos. Correcto. ¿Candidato González? Está claro. Primero, la vida. Primero, seguridad a todos los estudiantes del Perú que las APAFAS están siendo extorsionadas. 6 millones de peruanos han sido extorsionados. La comunidad educativa peruana también es víctima de la delincuencia que yo la voy a parar. ¿Candidata Molinelli? Lo que he mencionado no son promesas vacías, son metas viables con indicadores y financiamiento claro. ¿Cómo lo vamos a financiar? Con un gasto público eficiente y de calidad, erradicando la corrupción que hoy nos roba escuelas, que hoy nos roba conectividad, con obras por impuestos y, por supuesto, con ayuda del sector privado, con asociaciones público-privadas. Ustedes han hablado de la brecha de infraestructura en educación, es decir, aquello que nos separa de un servicio del Estado de calidad para nuestros niños. Pero ¿sabían ustedes que el lado más grave de estas brechas se da en la zona rural? 66% de escuelas de zonas rurales no tienen infraestructura que garantice la salud de nuestros niños, ni hablar de servicios de agua y desagüe. ¿Hay alguna propuesta específica para ellos, candidato Forsyth? En el primer año voy a llevarle internet a todos los colegios a través de Starlink, pero pagarles sueldos dignos a los profesores y cumplir la cuota de los profesores formados para justamente enseñarle a los 85.000 niños en el Perú que tienen habilidades distintas. Correcto. Quedan unos segundos por delante. ¿Candidato González? ¿O Molinelli? ¿Quién toma la batuta? Vamos a destinar en los próximos 5 años más de 50.000 millones, es decir, el 30% de reducción de la brecha de infraestructura. Vamos a poner internet y, por supuesto, Mario Vargas Llosa, comunidad de Lucayali, dejará de tener profesores que llegan en lancha, contarán con servicios de agua y desagüe y también con electricidad. Quedan unos minutos todavía por delante. ¿Nadie levanta la mano? Con problema. Servicio militar obligatorio para los que no trabajan ni estudian, porque un joven que no trabaja y no está estudiando tiene el riesgo de caer en la delincuencia o en los vicios. Y de esta forma tendrán también un certificado profesional que les dará un trabajo digno. Gracias, candidato Forsyth. ¿Quién sigue? Vamos cerrando porque quedan solo segundos. Mi QR, donde está el proyecto de educación integral por la vida y para construir el futuro. Jóvenes, aquí está el desarrollo. Candidata Molinelli. Salud mental y nutricional en las escuelas. No más carne de caballo para nuestros niños.
Molinelli, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Usted fue ministra, dirigió el Salud, que es un espanto que golpea a los más humildes, y señor Forsyth, ustedes... Tiempo cumplido, Su tiempo ha candidato concluido, González. candidato. Un águila no responde a moscas. Tiempo cumplido. Muchas Gracias a los gracias a ambos. candidatos. Gracias. Bueno. Pues aquí agradecemos a quienes nos han acompañado en esta cuarta y última terna de esta primera etapa. Nos vamos a una brevísima pausa comercial para regresar con el bloque de la pregunta ciudadana. Y recuerden, además, veíamos un candidato a mostrar el QR, pero pueden acceder a la página del Jurado Nacional de Elecciones, el voto informado, donde están todas las plataformas y puede revisar en detalle los programas de los candidatos. Breve pausa y volvemos. Regresamos.